Los cambios en la alimentación con respecto a generaciones anteriores ha permitido una sociedad más longeva. Sin embargo, la calidad de lo que comemos ha puesto a prueba nuestra salud y la calidad de nuestro envejecimiento. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos exponemos a determinados alimentos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Raquel Marín, que es neurocientífica. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, quizás para entender cómo reacciona nuestro cerebro ante determinados alimentos, pues quizás tenemos que referirnos a un estudio muy interesante que se ha realizado. Cuéntanos en qué consiste. Pues mira, el estudio consistía básicamente en, como siempre en animales de experimentación, claro, en exponerlos a unas dietas muy ricas en grasas saturadas y analizaban qué ocurría en el cerebro. Y entonces observaban que esas dietas ricas en grasas lo que generaban es una inflamación del cerebro. Entendamos que una inflamación en el cerebro no es que se te hinche el cerebro como una inflamación en un brazo, pero sí que aumentan las sustancias que están relacionadas con los procesos inflamatorios. Y en particular en una zona del cerebro que llamamos hipotálamo, que se conoce más a las personas como el cerebro primitivo, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro ancestral, el que nos recuerda si tenemos apetito o saciedad, si estamos pasando una hambruna o si necesitamos a lo mejor buscar alimento. No es nuestro cerebro del nómada primitivo que utilizaba de alguna manera para sobrevivir en la búsqueda del alimento, ¿no? Entonces esa zona parece particularmente sensible a estas sustancias inflamatorias que se generan con determinados tipos de dietas como son las de grasas saturadas. Bueno, leyendo un poquito he podido saber que el hipotálamo tiene el tamañito de una almendra, sí, más o menos, y esto se puede inflamar, ¿no? Sí, o sea, es una cosa, bueno, claro, tendríamos que meternos muy dentro para ver eso, una almendrita y al lado un guisantito que sería la hipófisis, pero ahí hay un montón de hormonas que se producen y muchas de ellas relacionadas precisamente con ¿tengo hambre o tengo saciedad? Porque a ese hipotálamo, a esa almendrita, le llegan todo lo que son las sensaciones del cuerpo con respecto, ya he comido suficiente, me manda las sensaciones el estómago de tengo hambre, o la grasa, la propia grasa de nuestro cuerpo también le manda la sensación de ya he comido suficiente. Por eso muchas veces también nos decían nuestras abuelas, come despacito para que no comas tanto, porque cuando tenemos mucha hambre a lo mejor engullimos como locos y a los 20 minutos digo, te he embostado, ¿no? La sensación esta de súper saciedad. Pero llega un punto quizás, Raquel, en que no somos capaces de determinar cuándo nos hemos saciado y seguimos comiendo. Esta pregunta es muy interesante, Estíbaliz, porque ahí es donde va el estudio. Es decir, cuando yo genero de una forma constante, por decir, pues que si un día voy a una chuletada y como más grasas saturadas, no voy a generar esa sensación. Pero si de forma continuada estoy siguiendo una dieta muy rica en grasas saturadas, lo que voy a hacer entonces es generar la falsa sensación de que tengo hambre de manera constante. Es decir, que comer mucho lo que hace es que tengas todavía más hambre constantemente. Y ahí es donde está el problema, porque ese hambre es un hambre paradójico, no es un hambre real. Es decir, no es que tu cuerpo esté necesitando comer, sino que realmente tu cerebro se está acostumbrando a generar esa inflamación de una forma ya exacerbada, lo que conlleva a que de alguna manera se desequilibre y nos mande sensaciones falsas con las ganas de comer cuando realmente no necesitamos comer y el cuerpo no nos está mandando esas señales, sino únicamente nuestro cerebro. Sin embargo, esa inflamación se produce porque estamos ingiriendo quizás alimentos que no son de calidad. Exacto. Raquel. Mira, además hay una cosa muy interesante en el estudio este de la inflamación. Si tenemos una inflamación muy elevada, el cerebro dice, tengo que seguir comiendo, y lo que genera es obesidad. Pero si la inflamación es pequeña, el cerebro dice, tengo que eliminar alimentos, y lo que hace entonces es generar un proceso más de tipo anoréxico, es decir, de no tener hambre. Entonces, qué curioso, ¿no? Sí, sí. Y en el fondo, si te pones a pensar, es un mecanismo también de supervivencia, porque si estoy en un momento de he comido suficiente y tengo mucha grasa en el cuerpo, saturada, no voy a necesitar comer tanto, porque también otros órganos se pueden ver afectados, como puede ser el hígado, el propio intestino, el corazón, ¿no? Si comemos en exceso, con lo cual sería una forma de decir, para allá. Pero si se desequilibra todo el sistema y tenemos esa inflamación ya muy exacerbada, entonces nuestro cuerpo entero se inflama. Y ahí lo que tenemos es evidentemente un caso de obesogénico, ¿no? De obesidad. Bueno, hay gente, Raquel, que nos puede estar escuchando, sí, y estaría pensando, bueno, quizás comiendo grasas hoy ya se me va a inflamar el hipotálamo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto de recorrido puede tener una dieta para que se empiece a notar esa inflamación en el hipotálamo? Pues mira, una semana, por ejemplo. De hecho, la dieta ¿Con una semana bastaría alimentándonos fatal? Sí. Que nuestro hipotálamo ya se resignara
sintiera, ¿no? Hacia la inflamación. Correcto. Además, fíjate, incluso en jóvenes, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio en el cual los pusieron una semana a comer, por decirlo así, comida basura. Y en una semana modificaban completamente sus patrones de alimentación, hasta el punto de que cada vez les apetecían más cosas, digamos, de comida basura. Es decir, comer comida basura te hace generar más patrones de comida basura. Y eso ocurría en una semana. También, en consecuencia, dormían peor, se encontraban peor físicamente, sus resultados académicos eran peores, etcétera. Es decir, una semana es suficiente. Y como siempre decimos, la dieta ideal también en una semana se puede notar es la dieta mediterránea, que es bastante baja en grasas saturadas y más rica en grasas insaturadas, que siempre defendemos, los famosos pescados, las semillas, los cereales, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate cómo en una semana un cerebro puede modificar sus patrones de comida. Es decir, esa inflamación es reversible si luego empezamos a adquirir las pautas recomendadas, por ejemplo, la dieta mediterránea, Raquel, ¿no? Efectivamente. De hecho, fíjate que ahora mismo la tasa de obesidad en el mundo va en aumento, ya se considera una pandemia incluso en países de bajo desarrollo, y ahora mismo realmente se hace mucha investigación con respecto a cómo parar esta tendencia hacia la obesidad con un grado de inflamación importante. Entonces, todo lo que esté en abordaje a cómo utilizamos nuestro patrón alimentario está siendo realmente algo muy observado, porque evidentemente ese patrón no depende de lo que me pida el cuerpo comer, sino de lo que realmente tu cerebro te esté engañando a la hora de quiero comer esto, ¿no? Y eso evidentemente en la amplia gama de alimentos que muchas veces son alimentos basura nos van a estar modificando los patrones alimentarios y en consecuencia la calidad de vida y la calidad mental. Bueno, y a medida que se avancen estas investigaciones, Raquel, ¿se podría encontrar un remedio a la obesidad o todo pasa por cambiar las pautas alimentarias? Pues mira, ahora mismo, como sabes, la neurociencia está en boom. Podemos ahora modificar incluso nuestros patrones emocionales y nuestros apetitos, y evidentemente se piensa a través de la neurociencia que modificando los patrones alimentarios podemos también modificar la forma de comer y la forma de también necesitar alimentos que a lo mejor no nos están viniendo bien, como son los azúcares, porque no olvidemos que los azúcares también acaban convertidos en grasa cuando se comen en exceso, ¿no? Entonces sí, se tiene bastante fe en que a través de estas vías de conocer cómo funcionamos en el cerebro a la hora de comer o de comer determinadas cosas, también modificando esos patrones podamos también regular nuestro apetito de una forma sana y equilibrada. ¿Y el hipotálamo se puede inflamar por otros motivos, Raquel? Sí, pues mira, el estrés, por ejemplo, es decir, todo lo que son sensaciones de esas primitivas de alerta, por ejemplo, el estrés, la sensación de peligro, la sensación de que estoy deshidratado, todo lo que esté relacionado con falta de agua. Cuando tienes también sensaciones internas en las vísceras o en el estómago de ciertos dolores, y también incluso los cambios en la temperatura del cuerpo, que además ahora con las olas de calor también tenemos tendencia a notar esos sofocos, ¿no? Eso también estresa bastante el hipotálamo. Bueno, pues nunca está de más hablar de este tema, y justo cuando nos encontramos en ola de calor o por lo menos altas temperaturas. Sí. Raquel Marín, como siempre, gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buenos días.